buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Quiero daros la bienvenida a este especial de Encuentros con Gaia, aquí en donde tengo el placer de acompañar a David Tour, que os lo voy a presentar un poquito antes de saludarlo, por si acaso todavía no tenéis el placer de conocerlo. Él desde 2004 es fundador de un método propio basándose en la conexión de la energía Kundalini, donde fusiona el conocimiento, la ética y la transmisión energética. Y bueno, en concordancia con esto nos ha traído una entrevista maravillosa que se titula Conexión y activación de la energía Kundalini. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un placer acompañarte. Buenas, un placer a todos. Y bueno, eh, para mí es un placer estar hablando aquí y quería hacer esta entrevista acerca de la conexión de la Kundalini. Eh, un poco en mi historia acerca de este tipo de canalización, al fin comenzó cuando era joven y empecé a notar que había diferentes cosas que sucedían y fui pasando diferentes etapas de mi vida hasta que en 2014 estaba viviendo en una isla en Sumatra y llegué a este estado de conexión de trance. Y de alguna manera desde ese momento he comenzado a buscar más y adentrarme más en esta conexión con esta energía que tiene mucho que ver con la energía del planeta al final. Es este tipo de unión, este tipo de conexión. Bueno, David, pues maravilloso. Muchísimas gracias por contarnos un poquito. No sé si quieres ahondar un poco más en lo que es tu experiencia o empezamos ya a adentrarnos de lleno en el tema. Vale, la experiencia fue así como tras varios años, los primeros viajes que comencé a hacer en solitario, comencé a encontrar que había diferentes cosas que sucedían. Por ejemplo, al estar fuera del círculo de confort, como que si la magia se realizase de una manera más rápida. Y comencé a comprender eso de alguna manera y poco tiempo después ya comencé a ver que también el poder de la mente y de la manifestación. De alguna manera, cuando uno se enfoca mucho en conseguir un objetivo, ese objetivo al final acaba apareciendo. Que esto no es que solo me pase a mí, sino yo creo que a todo el mundo le pasa este tipo de experiencias, pero ya luego cuando le encuentras a ver un patrón, ves como si hubiera un inicio de una especie de juego. Ya sobre 2013 comencé ya una dieta un poco más estricta, así más mirando todos los alimentos que fueran lo más beneficiosos para el cuerpo. Y continué con una serie de viajes, sobre todo en solitario, para poder estar de una manera cada vez más tranquila. Y al pasar mucho tiempo en diferentes sitios, en diferentes culturas, más o menos ibas rompiendo todos los patrones sociales que ibas teniendo hasta que en el equinoccio de marzo de 2014 llegaste conexión con una energía superior y al pasarme en ese día luego ya pude continuar conectándome a esta energía. Y ya ya durante ese tiempo estuve hasta 7 días que me ocurrieron diferentes siris, que son los poderes latentes que tenemos dentro de nuestro cuerpo, y comencé a comenzar a entender que hay más capas, no solo la del ser humano, la del físico. En diferentes tradiciones está escrito las diferentes capas, los diferentes koshas, la constitución septenaria también está en diferentes capas, y eso vendría de alguna manera también con la evolución de los cuerpos y de los chakras y cómo circula todo. De alguna manera, la conexión con esta energía Kundalini, lo que nos ayuda y nos beneficia, también es limpiar todos esos bloqueos que tenemos dentro del cuerpo. Este prana, esta energía, va circulando por los nadis y los chakras, los nadis serían como los meridianos energéticos, y como los nadis principales tendríamos el Ida, el Pingala y el Sushumna, que de alguna manera también regulan, se podrían comparar con el sistema simpático, parasimpático,
Y esto es lo que ocurre cuando uno llega con esta conexión con la Kundalini, tiene diferentes beneficios, entre los cuales sería una mayor vitalidad, también tendríamos un mayor balance de las emociones, también podríamos tener una mayor conexión con una capa espiritual y también podríamos llegar a tener diferentes desbloqueos emocionales en todo el cuerpo. Y eso sería una de las facetas que tiene la activación Kundalini. Al final también tiene diferentes formas. Una de ellas también es lo que ocurre en las sesiones de activación, que digamos cuando las personas llegan a conectarse con la energía Kundalini, pues a los participantes les suele ocurrir diferentes cosas. Una de las más visibles suele ser lo que tienen de los movimientos esporádicos, que a través de que esta energía les pasa por el cuerpo van surgiendo posturas de yoga más complicadas, mantras, mudras y demás crillas. Y bueno, tiene multitud de efectos positivos, aparte del empoderamiento de las personas. Una vez que esta energía va llenando el cuerpo, de alguna manera esta energía va haciendo circular más todos nuestros puntos energéticos, logrando una mayor conexión. Y esto es lo que hace que al final uno también se empodere, se libera un poco de esas ataduras, de esos propios bloqueos personales y puede seguir caminando. Aparte de que también al llegar a este tipo de energía, este tipo de unión, uno también le da la oportunidad de como parar, es como un freno de mano. Cuando uno llega a este estado de un poco rozando el samadhi, pues logra parar un poco, conectarse con una capa más profunda de nuestro ser. Y esa capa más profunda de nuestro ser ya deja de una manera más fácil todas las experiencias cargadas. Y eso es lo que nos ayuda también a avanzar en nuestra vida. Bueno, yo creo Y que nos bueno, has convencido a todos, David, de practicar un poquito el Kundalini. Pero yo quiero saber, bueno, y todos creo que queremos saber cómo se despierta, qué tipo de prácticas son las que nos pueden ayudar a este proceso. vale. Bueno, también el concepto de yoga, por ejemplo, nosotros lo tenemos muy asociado con las asanas, pero el término yoga al final también acaba siendo el término viene de la palabra unir, de yu, que significaría unir. Y de alguna manera sería esta unión con, por ejemplo, uno de los grandes pensadores y fundadores del yoga podría ser Patanjali, y él mismo en su libro Los Yoga Sutras también nombra los 8 pasos del yoga para alcanzar esta unión. Entre estos pasos estarían los yamas y niyamas, que serían conceptos éticos y morales. Luego estaría la parte de las asanas, que son esta parte de estos movimientos que conocemos como el yoga. Y luego vendría el dominio de la respiración con el pranayama, el pratyahara, que sería como abstenerse de los sentidos, y luego ya vendría los tres mayores, que serían el dharana, el dhyana y el samadhi, que sería el estado de concentración, poder estar concentrado en un punto, el estado de meditación, poder estar manteniendo esa meditación para llegar al estado de samadhi. Este estado sería el estado de unión. Y este estado además tendría como dos apartados. Uno el Shavikalpa Samadhi, que sería el que aún acontece un trance, un movimiento, y luego ya el Nirvikalpa Samadhi, que sería ya el estado pleno de poder mantenerse en esta plena conciencia. Para alcanzar la Kundalini también se pueden hacer todo tipo de prácticas. De alguna manera también un poco descalcificar la glándula pineal también sería una buena práctica. Hay diferentes tipos de yoga, el Kundalini Yoga a través de la respiración también ayuda mucho a esta práctica y ser cada vez más conscientes de esta realidad, poderse separar un poco de la conciencia ego
y poder llegar a este estado de unión y comprensión y sobre todo mirando las cosas un poco con más amor. Bueno, ¿y esto es una práctica que podemos realizar, por ejemplo, desde casa, nosotros solos, o es necesario que alguien nos esté acompañando? Para llegar a la conexión que se consigue a través del Shaktipat, que sería la traducción en sánscrito de toque de energía, Shakti sería como una energía y Pat sería como golpe o toque. Y para conseguir realmente Shaktipat por uno mismo es lo que yo quiero que la gente alcance después de hacer la formación, de poder acceder por uno mismo a esta fuente de energía. Pero para acceder a estos estados de trance y de llegar a la unidad con la fuente de energía, pues de alguna manera sí que es más fácil llegar a través de un maestro que pueda transmitirte por resonancia simpática esta energía. Pero siempre hay los ejercicios. Igualmente la Kundalini acaba siendo el autodescubrimiento de uno mismo. O sea, también más que una simple práctica es el día a día y el vivir, lo que hace también ir avanzando en este campo de la energía. Y a través de Shaktipat o estas canalizaciones energéticas se puede hacer un enlace bastante rápido a esta fuente de energía, sin necesidad que el participante necesite tener que hacer mucho esfuerzo. Simplemente se tiene que tumbar durante el tiempo que dure la sesión y a través de esta transmisión de energía puede llegar a sentir estos estados. Y también estas canalizaciones, lo maravilloso que tienen es que se pueden hacer incluso online. Aparte, también no simplemente tiene que ser bajo el movimiento de prana ni el simple toque, sino que también a través de la mirada o ciertos mantras uno puede acceder a estos estados de rozar esta capa divina. Maravilloso, pues yo creo que se ha entendido a la perfección. Y a mí me gustaría saber qué es lo que vamos a experimentar entonces durante este proceso. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla. Vale. Este proceso, normalmente los participantes se tumban en la sesión y al igual que muchas otras tipos de activación de Kundalini, se suele poner una música. Yo suelo crearme mis propias músicas, especialmente aparte del diseño gráfico y demás, luego hablaré. Y la gente se tumba y simplemente tiene que estar relajado. Y durante ese tiempo se puede realizar la práctica de tres maneras diferentes. Una sería lo que podríamos considerar como eh, Pranapat, que sería el movimiento energético del prana a través de las manos, el Shaktipat, que sería mediante el toque energético la transmisión por resonancia simpática, y el Shivapat, que de alguna manera es la transmisión directa de el maestro que esté impartiendo la sesión y es a través de su estado de resonancia. Y bueno, durante la sesión lo único que tiene que hacer el participante es tumbarse, estar lo más tranquilo posible y los facilitadores irán pasando e irán tocando diferentes puntos energéticos siguiendo un orden y luego irán notando este tipo de efectos en su cuerpo. Yo en el método que he creado una serie de pasos específicos para ir abriendo el cuerpo de una manera ordenada y que todo el prana quede balanceado y la experiencia sea más beneficiosa para el participante. Y luego puede tener diferentes estados de sensaciones. Nunca se sabe si la primera experiencia puede ser la que uno sienta, pero siempre va de una manera escalonada, sintiendo los primeros efectos de la Kundalini, que sería de alguna manera estos efectos energéticos, magnéticos, que de alguna manera notas la energía fluir por tu cuerpo, notas pesadez o ligereza y luego ya va subiendo de niveles energéticos. De alguna manera ya se comienzan a notar impresiones en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental y en el cuerpo espiritual, que se van agrandando hasta que los cuerpos ya de alguna manera llegan a conseguir diferentes
posturas de yoga muchas veces relacionadas con chakras en concreto y se crean estos estados de cercanos a esta a la fuente. Y bueno, esto es lo que nos llevaríamos en las sesiones. Para muchas personas, venir a una sesión al final les acaba cambiando totalmente la vida o se llegan a deshacer de algún peso o notan que la vida le cambia porque comienzan a ser un poco más felices o notan más energía en el cuerpo. Igualmente es todo un estado progresivo. Al final, accediendo a la energía Kundalini es un camino infinito que al final llegarías al punto de la iluminación. Por eso es un camino sumamente lejano y todos son pasito a pasito que uno va limpiando todo su ser. Bueno, entonces, en nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, ¿cuáles son esos beneficios que nos va a traer este despertar de Kundalini? Como el Kundalini tiene también bastante que ver con los chakras y los chakras también tienen mucho que ver con todos nuestros estados emocionales, pues la canalización de esta energía, pensemos que también la conexión a la energía Kundalini es lo que nos ofrece el puente a esta fuente de energía un poco superior. Y al volver a tener la energía que fluya mejor por nuestro cuerpo, todas nuestras emociones y todos nuestros estados van a ir balanceándose. Y esto al final lo que provoca, sobre todo, la principal cosa y la más interesante de todos para mí es la conciencia. De alguna manera poder llegar a tener en diferentes momentos la mente más en calma y ver las cosas con más perspectiva. También depende qué doctrina va separando los cuerpos, como podría ser el físico, una capa que sea más vital, una capa que sea un poco más emocional, una capa de un primer nivel mental, que eso digamos que es lo que nos crea más en esta sociedad. Pero luego habría unas capas más espirituales, como sería manas, que por ejemplo sería una mente más consciente, y luego buddhi, que sería por ejemplo la intuición, para luego llegar al alma, que sería como un poco una conexión más total. Pues al final esta energía pues hace que todo se mueva. Por ejemplo, podemos ver que no es simplemente la única forma de arreglar los problemas en la vida a través del prana, a través de esta energía. Pero si vemos el cuerpo como en las cuatro capas, por ejemplo, también a nivel físico, si uno realiza mucho ejercicio, también se le mueve mucho la energía y ese movimiento también afectará a la mente. También si uno mira las cosas de una manera más mental, también le va a afectar lo otro. O sea, al final, esta energía en sí es un camino de vida. Lo bueno también es que este camino de vida, a través de esta conexión, también parece que uno va un poco más guiado y tiene más intuición. Bueno, yo creo que se ha entendido todo a la perfección. Me gustaría preguntarte si es posible que nos pusieras algún ejemplo práctico de cómo algún alumno o alguna persona que conozcas que haya practicado esto y que haya conseguido elevarse hasta ese punto, ¿cómo ha cambiado su vida? Mm. Pues sí. Eh, es que hay bastantes y todos son bastante curiosos. Sobre todo lo más interesante es cuando las personas, sobre todo después de hacer la formación, por ejemplo, las sesiones sí que vas alcanzando unos estados, pero por ejemplo la formación sí que ya es algo un poco más intenso. Y ahí es donde realmente uno puede llegar a conseguir esta unión de una manera un poco más permanente y con la posibilidad de. O sea, también en una sesión uno puede llegar a disfrutar de estos beneficios y este estado, pero lo bueno también es ir intentando llegar a este estado. Y esto lo que te lleva de alguna manera es hasta llegar a un estado de concentración y que te vengan ideas que antes no te venían de una manera más rápida, de cosas que te hayan afectado en la vida ya no te pesan tanto.
de que de alguna manera te van ocurriendo más sincronicidades, algún peso que tengas emocional se te vaya quitando, algún dolor físico que tengas en algún lado de repente ya no te duele. Y realmente es también el punto de poder disfrutar de la vida de otra manera, ya ver la vida más como una especie de juego donde uno puede decidir más sobre la vida y que la vida no decida tanto encima de uno. También es una especie de unión que acabas viendo tu verdadera potencialidad. Bueno, pues nos quedan, muchísimas gracias por todas las respuestas. Nos quedan todavía unos minutitos. Querría saber si te gustaría comentar alguna cosita más que se nos haya pasado y que tú consideres importante antes de irnos con las preguntas del público. Sí. Bueno, al final la energía Kundalini se le da muchos nombres. Todas las culturas del mundo al final han acabado investigando acerca de, porque, no sé, yo creo que es algo innato que tenemos de querer saber que no simplemente somos este cuerpo físico. Y también viendo la conexión con lo del planeta, también veo como de alguna manera, tanto si nos fijamos en lo micro y lo macro, tanto es arriba como es abajo, si vemos de alguna manera hasta nuestras células de nuestro cuerpo, que a lo mejor tienen un propio autoentendimiento de ellas mismas, pues que pudieran llegar a la conexión de poder entender qué son el cuerpo. Y de alguna manera también veo esa relación con lo que es un humano, con lo que sería Gaia en sí, como al final que Gaia, el planeta, acaba siendo el cuerpo donde todo ha evolucionado y de donde todo lo que hemos visto viene. Y bueno, yo creo que también intentar alcanzar este grado de unión con la naturaleza y volver a estar en sincronía con, yo creo que es una de las claves principales de llegar. Pues muchísimas gracias de verdad, David, por toda esa sabiduría y ese conocimiento. Ahora nos vamos a ir con las preguntitas del público en unos instantes, pero antes vamos a ver un pequeño spot del próximo congreso que tenemos aquí en Mindalia y estamos aquí de vuelta con David en unos segunditos para que conteste todas vuestras dudas. ¿Buscas respuesta a cuestiones como cuál es tu propósito o misión de vida? Si realmente existe el más allá, o cómo puedes conectar con la energía espiritual que te rodea, Mindalia.com celebrará de nuevo los días 3, 4 y 5 de mayo de 2023 su congreso temático Ángeles y Guías Espirituales. Durante 3 días completos, escucha a los mejores especialistas en la materia y conecta con otros asistentes con los que compartir tus inquietudes y generar conexiones duraderas. Aprende a comunicarte con tus maestros y guías espirituales y a captar las señales que te envían para mostrarte el camino. Conoce más sobre la interpretación de los mensajes divinos y transforma tu vida. Si necesitas más información, visita www.mindaliacongresos.com o envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com. ¡Te esperamos! Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con David para contestar las preguntitas, pero a mí me gustaría que antes nos contara un poquito acerca más, perdón, que lo he dicho al revés, acerca de su curso y bueno, qué podemos encontrar en él. Bueno, pues sí, la formación que estoy realizando es para que las personas puedan llegar aparte de realizar esta práctica energética, de transmitir la energía a través del Pranapat y el Shaktipat, pues sería también poder lograr esta conexión con esta fuente energética. La formación ahora la próxima que tenemos va a ser del 31 de mayo al 4 de junio en Barcelona. Y bueno, es una formación bastante intensiva donde hacemos un montón de terapias y un montón de activaciones, teoría, práctica, kirtan, baño de sonido, yoga. Tengo un equipo también que me respalda bastante bueno, entre ellos Juan y Millán, Milifi y Jessica Milán, pero bueno, entre otras partes del team.
Y luego las siguientes formaciones las vamos a realizar en julio en Roma y luego vamos a realizar otra en octubre en Brasil. Y bueno, también estamos planeando una en septiembre en Ibiza y posiblemente a lo mejor México, pero y Vais a bueno, dar y la vuelta al mundo. durante la formación también, cuando me ocurrió esto en la isla de Sumatra, que tuve estos 7 días de conexión con esta energía, pues de alguna manera allí es de donde me viene toda la información que tenía que hacer un curso de formación de esta energía, aparte de crear una obra artística relacionada con. Y ahora, 9 años más tarde, me estoy viendo que estoy realmente creando un poco esta formación bajo estos conceptos que ya vi en 2014 y mezclados un poco también con lo que he contado antes de Patanjali y los otros 8 pasos del yoga, para crear un pack donde no simplemente tengamos canalizaciones energéticas, sino que preparemos el cuerpo para aceptar esta energía y poderla hacer de una manera más, más llevadera. Y bueno, también son formaciones muy divertidas, la verdad que sí, sí, sí. Sí, también durante toda la formación, aparte de un poco de disciplina, lo demás también lo solemos hacer todo bastante divertido y la verdad que son unas buenas experiencias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, si queréis contactar con David, tenéis sus redes sociales aquí abajo en la caja de descripción para que pinchéis en el enlace y directamente podáis hablar con él. Bueno, si te parece, David, vámonos con las preguntitas que ya han ido llegando por aquí, las primeras, y nos vamos para empezar con Lorena Ártico. Ella nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Argentina. Quiere saber cómo activar el Kundalini a su peluquería, a sus hijos y bueno, pone un etcétera aquí, entiendo que es como a su vida en general. Bueno, eh, la práctica más sencilla a día de hoy realmente es este tipo de activaciones de la energía. Tenemos de pensar que la energía Kundalini es algo que todas las civilizaciones han querido obtener, pero ahora también a día de hoy la cantidad de prana que hay disponible es mayor. Pero bueno, al final es o ir realizando este tipo de sesiones, de estas canalizaciones energéticas, o si no es también aplicar esta capa de conciencia, esta capa de concentración, de meditación, de poderse separar un poco de lo que es la vorágine del mundo y poder llegar a este estado de unión uno mismo y tranquilidad. Eso también a veces paseos por un sitio relajado, una playa o algo así, o la naturaleza también suele venir bien por este cambio de iones positivos y iones negativos. Bueno, pues muchísimas gracias por Y esa bueno, respuesta y esperemos que le sirva muchísimo a Lorena y que bueno, que la puedas aplicar. Y vamos a seguir con más preguntitas. Nos vamos con Blanca, que nos escribe a través de YouTube también. Y quiere saber si el Kundalini nos puede ayudar a deshacer los miedos. Nos cuenta que a veces le da miedo ser tan receptiva a la energía negativa de los demás. sí. La energía Kundalini al final también hace que todo lo que tenemos dentro se vaya expandiendo y de alguna manera te vas empoderando. Al darte cuenta que no solo que hay esta capa de unión, esta capa de unión con algo más, pues al darte cuenta de eso, encuentras que tu vida de alguna manera ya no te afecta tanto y vas empoderándote y te das cuenta que también ese es el juego un poco, de darte cuenta de qué cosas te pueden llegar a enfadar, qué cosas te pueden llegar a molestar e ir enfrentándote a ellas para ir subiendo de nivel. Y luego lo del nivel energético que se te pegue en diferentes cosas, al final yo lo veo también de alguna manera como intentar estar lo más positivo posible y vibrar un poco con este amor.
para que de alguna manera nuestro campo áurico y nuestra energía se amplíe. Pues muchísimas gracias por esa respuesta y esperemos también que les sirva muchísimo. Seguimos con más preguntitas. Nos vamos con José, que nos escribe desde Colombia y lo hace desde Twitter. Nos cuenta que ha intentado muchísimas veces llegar a ese despertar de Kundalini, pero siente que tiene algún bloqueo. ¿Cómo puede deshacerse de ese bloqueo para poder llegar a ese despertar? Eh, yo creo que también es darse cuenta de uno de qué cosas agarra. Muchas veces te das cuenta que durante todos nuestros años de nuestra vida nos han ido ocurriendo ciertos sucesos y somos nosotros mismos los que nos agarramos a ellos. Y al final es, si podemos alcanzar este punto que intentan todos los budistas y demás, de el no sufrimiento, el poder soltar todas las cosas, pues de alguna manera vamos a ir logrando llegar a un punto energético cada vez mayor. Yo, por ejemplo, a mí me ocurrió esto en la isla de Sumatra de alguna manera, a través de la limpieza del cuerpo y de poder estar lo más tranquilo posible. Una vez que te vas liberando de todas las responsabilidades posibles hasta que no tienes que hacer ya nada, de alguna manera vas rompiendo todos estos patrones. También romper algunos patrones de la sociedad que nos han impuesto, algunas ataduras, algunas limitaciones. De alguna manera es como ir deshaciendo todas las etiquetas que nos hemos ido poniendo, nos han ido poniendo otros. De alguna manera allí también es una parte para llegar a este camino energético, pero también sin duda la respiración es una cosa fundamental porque allí regulamos también nuestros estados emocionales, también el caminar, ejercicio, el yoga, el canto, la danza, el movimiento y el vivir con alegría. Pues muchísimas gracias también por esa respuesta, David. Esperemos que les sirva muchísimo y seguimos con más preguntitas. Nos vamos ahora con María, que nos escribe desde Argentina. Nos cuenta que es una persona muy nerviosa y en general le cuesta mucho meditar, pero le encantaría poder aprender un poquito más de este proceso. ¿Cómo puede cambiar ese nerviosismo que le impide progresar? Bueno, así sí le cuesta un poco estar en postura de meditación y sentada. A mí lo que me gusta sobre todo es ir caminando en silencio, si puede ser en espacios naturales, donde si uno se centra en los propios procesos de uno mismo, llega a un punto que cada vez la mente se queda más clara y cada vez puede parar más este punto de pensamiento. Pero también una de las más bonitas es el movimiento. Uno sí se puede ir a bailar por allí y también hay diferentes tipos de música un poco más consciente. Por ejemplo, están los static dance, que de alguna manera ya la persona, ya al no hablar ni consumir alcohol ni otras sustancias y estar 2 horas moviendo el cuerpo, pues también es algo que ayuda. También no importa que sea la meditación sentada, por ejemplo, técnicas como el tai chi, el qigong, a través de movimientos un poco lentos y una respiración consciente también podrían ayudar. Técnicas como el yoga y, y bueno, Pues muchísimas gracias también por la esa... respiración. Sigue. Sí, ¿Listo? sí, bueno, un poco lo que había dicho en las otras, o sea, la respiración al final, por ejemplo, si tenemos una respiración de 5 ciclos, que serían como 6 en inhalación, 6 en exhalación, moviendo el diafragma, de alguna manera también nos vamos a ir regulando. Hay muchos tipos de respiración que al ponerle conciencia a esta respiración, pues vamos a ir balanceando estos estados mentales. De alguna manera los cita vitris, que sería las fluctuaciones de la mente y las emociones. Si podemos parar eso, podremos conseguir más esta unión. Muchísimas gracias ahora sí por esa respuesta.
Esperemos también que les sirva muchísimo. Seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Eva, que nos pregunta si el despertar de la Kundalini es algo que podemos experimentar todos o es necesario algún nivel de práctica y preparación previa. Sí que todo el mundo tiene las semillas plantadas como para llegar a este punto de llegar a la unión. Y sí que está bien tener una preparación para el cuerpo para llegar a esta unión. De alguna manera la energía Kundalini al final también mueve mucha energía dentro de uno mismo. Y esta energía va a mover también todas nuestras emociones, todo nuestro físico, todas nuestras emociones, mente, y siempre está bien ir preparando el cuerpo con esto que hemos estado hablando de las respiraciones, la preparación del cuerpo, tanto ejercicios como el yoga, el qigong, y las respiraciones para ir calmando las emociones. Y, perdona, ¿cómo era la pregunta? El principio que contesta al final. Mm. Y sí, la práctica para llegar a este punto de alcanzar la Kundalini por uno mismo, al final no es tan sumamente sencillo. Sí que a través de una formación, si la formación en sí tiene el nivel como para que el participante pueda llegar a esta unión por él mismo, sí que luego es más fácil. Si no es el estado de concentración, de meditación y poder realizar este enlace de unión. De alguna manera es ya un control de la respiración, pero ya pudiendo activar estos puntos energéticos. Pero al final es la energía, es uno mismo. Cualquier pequeño paso a positivo que uno mismo vaya dando en la vida te va acercando más a esta unión energética. Pues muchísimas gracias también por esa respuesta, David. Esperamos que les sirva muchísimo. Y nos vamos con la última preguntita. Ya no nos va a dar tiempo a contestar más. Y nos vamos con Maite Montejo. Maite te pide si le puedes dar algún ejercicio para soltar el pasado. Quiere saber cómo preparar tanto su cuerpo como su mente para soltar pasado y cerrar ciclos. Mm. Bueno, la autoconciencia de uno mismo, ver en qué punto está atado que cada parte, viene bien para ver por qué se van repitiendo estos ciclos. Muchas veces hasta muchas cosas que nos suceden en la vida parece que acaban repitiéndose. Y al poder tener la conciencia de dónde empieza esta parte de inicio de ciclos, y poder deshacerse de ese peso que nos lleva marcado y se lleva repitiendo, al poder darle conciencia, pues muchas veces podemos deshacernos de estos ciclos. De alguna manera, a lo mejor nos hemos programado en nuestro pasado por un suceso que nos ha acontecido y esto nos ha llevado a ser como somos hoy. Pero si este suceso se va repitiendo, de alguna manera podemos tomar conciencia de qué nos pasó en ese momento y cómo nos sentíamos y poderlo deshacer desde allí. Muchas veces uno tiene más conciencia pasado los años que lo que nos ha sucedido en otros momentos de nuestra vida. Y como ejercicios, también a mí lo que me va mejor, la verdad, caminar así tranquilamente, bajo un flujo de a ver qué pasa. Y allí es donde se me van ocurriendo muchos conceptos que me ayudan a desbloquear estos puntos. También pasar el tiempo a solas para poderse autoobservar y también socializar por el otro lado. Al final
Es interesante esto de los patrones que se repitan y demás, pero al final es darse cuenta que es uno mismo quien los va agarrando. Pues muchísimas gracias por esas respuestas, David. Esperemos que le haya servido muchísimo todas las respuestas a todo el mundo que ha preguntado y bueno, animaros a que dejéis más preguntitas en los comentarios para que David pueda pasarse a contestarlas en un huequito que él tenga. Bueno, David, antes de irnos, quiero que nos cuentes también un poquito cuáles son tus redes sociales, dónde podemos encontrarte y qué podemos encontrar en ellas. Bueno, bueno, pues tengo diferentes redes sociales con el nombre de Kundalini Serpent, que es la marca que creé en 2019. Y bueno, en la parte de YouTube tendría muchos vídeos de demostraciones que voy realizando, que así un poco es el método que voy realizando para las formaciones y las sesiones. Luego también tendría el Instagram, donde voy a ir publicando todas las siguientes noticias que tenga y eventos. También tengo un TikTok por allí, que le estoy comenzando a dar forma. Y sobre todo lo que le estoy dando un poco más forma es a la página web, donde aparte de toda la información, preguntas sobre este tipo de energía y demás, también tengo un apartado de blog donde hay diferentes noticias relacionadas con estos mundos energéticos y las diferentes partes. Pues Y muchísimas. bueno, también eso, también me gusta dar como una especie de completo. Me gusta también realizar, como ya había dicho antes, todas las sesiones de música, toda la página web, todas las redes sociales. De alguna manera también me gusta dar ese toque creativo a todo Kundalini Serpent, sí. Bueno, tengo que decirte como dato, que no sé si lo sabes, pero hoy es el Día Mundial de la Creatividad, o sea que viene maravilloso. Bueno, David, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Aquí te esperamos para que vuelvas cuando quieras con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y tu sabiduría. Te voy a dar la palabra para que puedas despedirte, pero por mi parte ha sido todo un placer, así que agradecerte de verdad que hayas venido a compartir un poquito de tu tiempo que es tan valioso con nosotros. Bueno, un placer a todos. Eh, Realmente hay una frase que me gusta mucho que sería el Tao que puede ser explicado, no es el verdadero Tao de Lao Tse, que con esta pequeña entrevista, el directo y todo este tipo de cosas, a lo mejor hay algún concepto que no haya podido quedar bien explicado, pero igualmente creo que es algo un poco difícil de explicar. Por eso a veces es mejor hasta sentirlo uno mismo para darse cuenta que es inexplicable. Y bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder estar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David, de verdad, por habernos acompañado. Me ha encantado esa última reflexión final. Yo me la apunto. Y bueno, agradecerte de verdad que hayas venido a compartir un poquito con nosotros. Y gracias también a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla. Quiero recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que por favor, si queréis colaborar y os ha gustado esta entrevista, no olvidéis dejar me gusta, compartirla con todas aquellas personas de vuestro alrededor que seguro que les van a encantar y les va a interesar muchísimo. Y como os he dicho antes, animaros a dejar preguntitas en los comentarios. Ya sabéis que el chat desaparece para que David pueda pasarse a contestar todas vuestras dudas que no han sido posible contestarlas en el directo. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y bueno, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.